Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, traigo una muy buena noticia que ha saltado hace como 10 minutos. Gracias a Dios al Papa le dan el alta mañana y mañana hará la primera aparición pública. No sabían exactamente todavía si desde el Gemelli o desde San Pedro. Por tanto, demos gracias a Dios, que es una muy buena noticia. Joaquín me sugirió ese tema tan interesante, que lo es sin duda alguna, cofradías penitenciales, qué son y su lugar en la Iglesia diocesana, ¿verdad? La pregunta, la formulación primera, ¿qué son? Es verdad que podíamos hacer descripciones rápidas, bien formuladas por el magisterio o por la acción pastoral de la vida de la Iglesia, sin duda válidas y descriptivas. Pero también, con mucha brevedad, yo quisiera compartir la experiencia personal, que para mí es muy significativa en todos los ámbitos, antes, durante y después, o en todas las fases de la vida de un servidor. Es verdad que decimos rápidamente la llamada a la misión de las cofradías y hermandades para completar lo penitenciales está en el ser y el sentir de lo que son los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en realidad previa y posterior de esa celebración externa, que digamos que son el pueblo fiel, son el sentir del pueblo fiel, del pueblo sencillo. Es verdad que vivimos procesos culturales de transformación desde sus orígenes hasta nuestros días. Por eso, en el qué son, podríamos por una parte definir lo que he dicho, pero también son para mí lo que he vivido. No como definición de lo que tienen que ser, sino de lo que he vivido, de lo que he aprendido y de las expectativas que me crea el mundo de la religiosidad popular. Es verdad que no voy a hacer una descripción de la historia porque sería muy larga, que uno ya anda con muchos años, pero también es verdad que el pensamiento y tomar nota de algunas afirmaciones para esta intervención me han hecho hacer memoria, y memoria agradecida, que forma parte de nuestro ser cristiano. En mis raíces cristianas, de los primeros, digamos, 23 años de mi vida, no había religiosidad popular en este ámbito, no habían cofradías de Semana Santa ni hermandades. Pero también es verdad, como me habéis escuchado contar alguna vez, yo le debo mucho a esa parte de mi historia, a mi familia y a mi parroquia de origen, escuela de aprendizaje para muchas cosas que yo entendí muchos años después, ya siendo cura algunas y otras siendo obispo. Pero sí recordaba la memoria que en mi pueblo siempre hacíamos el Viernes Santo la procesión del Santo Entierro. Una imagen de un Cristo yacente muy sencilla, desnudo, unas andas muy simples, que alguna vez yo llevé, porque no había portadores, pues que se ponga Arturo, que era el chico para todo. Recuerdo de aquello, lo recuerdo. Es verdad que en un ambiente de recogimiento, tocaba la banda de música del pueblo, de esos acordeos que había con los ayuntamientos que financiaban el Viernes Santo y el Corpus. Sigue eso en pie, más o menos, Y recuerdo esta imagen, pasear la imagen por el pueblo con mucha devoción, con mucho silencio, con mucho recogimiento, y que la gente que estaba mirando, o estaba a la puerta de las casas, la costumbre de los pueblos. Los que sois de ciudad eso no lo conocéis, lo siento. De abrir las puertas de par en par cuando pasaba el santo por la puerta para que su paso bendijese la casa y a los que allí habitaban, o poner a los enfermitos en la puerta, mayores, para que pudieran ver, ¿no? Los gestos que hacía la gente, yo lo recuerdo, hacer la señal de la cruz, una inclinación con la cabeza, un recogimiento, un gesto externo, una lágrima a veces, silencio. Es eso. Las hermandades son eso, tienen que ser eso, ¿verdad? Es verdad que luego
en los procesos posteriores las experiencias han sido distintas por los lugares en los que he estado y por las responsabilidades que tuve en cada momento para acompañar las distintas expresiones de Semana Santa vividas. Son muchas etapas, especialmente dos para mí muy significativas, que marcan un antes y un después en la experiencia personal, aunque ya había experiencias, digamos, de principiante, los primeros años de ministerio en Torrent, donde había entonces creo que 16 cofradías de Semana Santa, hermandades y cofradías, las dos cosas, venían a ser lo mismo, aunque los orígenes no tenían la misma raíz. Pero sobre todo la etapa de los años como párroco en Requena, allí teníamos 9 cofradías, yo por ser el párroco era el consiliario de todas y de la junta de cofradías y de todo el mundo. Para mí aquello es una marca en la etapa personal pastoral, de reconocer, de valorar, de aprender lo que es la fe del pueblo. No se entienden las hermandades y las cofradías sin la fe del pueblo sencillo. Creo que me entendéis, de las raíces del pueblo, del ser del pueblo, de su propia historia, de sus propias costumbres. A veces queremos trasladar o transportar realidades históricas que forman parte del contexto cultural y social de donde han nacido. Aquella experiencia para mí fue muy intensa, a veces difíciles, porque estaban un poco asilvestrados de vez en cuando, con mucho cariño. Pero llegamos a una causa tan común, que no hacíamos nada los unos sin los otros, y en los unos sin los otros estaba el párroco incluido. Recuerdo muchas cosas, muchísimas, para hacer memoria. En más ocasiones tendríamos ocasión de compartir, pero por esas cosas que marcan, yo recuerdo una de las procesiones, creo que hacíamos 9 seguidas, y yo iba detrás de la imagen de la Virgen de los Dolores, una imagen imponente, preciosa. Ella tiene una cara preciosa, una cara serena, dulce y además guapísima. Solamente se le ve el rostro y las manos cruzaditas, con un manto imponente. Las santas tienen una altura grande, pero me llamaba la atención, me daba mucha devoción, incluso momentos de emoción, lo confieso, de que al paso de la imagen la gente callaba. Y no porque pasaba la autoridad eclesiástica. Callaba, miraba, rezaba, tocaba, lloraba, se arrodillaba, incluso a veces en los procesos procesionales pues hay paradas porque no avanza la procesión, ¿verdad? Entonces se tenía que parar porque la parte de delante estaba bloqueada por lo que fuera, y cuando la imagen estaba parada 2 minutos, 3, 5, 8, hasta que en algún momento el cura salía a decir ¿vamos o no? Que era yo. La gente no hablaba, miraba a la Virgen. Yo les miraba, eran mis feligreses, aunque eran algunos miles, les conocía casi todos y podía repasar. Mira, este no viene nunca, no lo he visto nunca en la iglesia, algún entierro le he visto, le viene un bautizo, haces memoria rápida. Ya fueron muchos años seguidos, pero ahí no había distinción, y a mí no me importaba en ese momento que fueran militantes activos o no, me importaba ese momento, y ese momento para ellos y ellas era significativo. Era la vivencia de su fe expresada de esa manera. Vuelvo a responder, ¿qué son las cofradías penitenciales? Eso. Había un momento muy irrepetible de esos de éxtasis espiritual. La procesión del Jueves Santo, que era ya larguísima, la del viernes no te digo nada. Había un momento casi final antes de llegar los últimos pasos al templo parroquial, en el que el Cristo de la Veracruz se detenía a cierta distancia y le daban la vuelta y avanzaba lento hacia la Virgen María. Era en un lugar concreto, y entonces ahí estaba todo el mundo esperando ese momento concreto. Entonces se hacía un silencio espectacular y la Veracruz avanzaba lentamente y la Virgen de los Dolores también. Ellos decían que era la madre que se despedía de su hijo.
jueves por la noche. Eso me estremezco cuando lo recuerdo, al son de la saeta en banda sinfónica, no en cornetas y tambores, en banda, la saeta de Serrat, en marcha procesional. Bueno, aquello era espectacular. Emocionante, muy emocionante, y se veía en el rostro de la gente, lo vivían. No era cuestión de ponerles un examen del credo en ese momento a ver qué creían y cómo creían, que nos gustaría hacer eso. Se les veía en el rostro. Cuando me preguntan qué son las cofradías penitenciales, digo que son eso. Es verdad que luego la experiencia fue creciente, y los años siendo obispo auxiliar en Valencia, yo tenía el privilegio de acompañar a la Junta Diocesana de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de toda la diócesis, estar en Alcira alguna vez, en el Poble, y participar de muchas cosas, muchísimas, especialmente más cerca de la Semana Santa, llamada Semana Santa Marinera, que son 30 cofradías. Allí desfilan el Viernes Santo 10.000. Allí son hermandades, cofradías y corporaciones. La tradición francesa de vestimenta, corporaciones de granaderos de la Virgen. Bueno, con su gorro de granadero y la espada puesta. Personajes romanos, las mujeres, Salomé, María Magdalena, impresionante. Es verdad que era una expresión distinta, pero también de una gran belleza. Tenía algunas cargas. La más dura era, digámoslo así, presidir la procesión del Santo Entierro. Pues estar desfilando 5 o 6 horas con mitra y báculo es duro, Es duro. Pero tenía conciencia, por lo que veía, que merecía la pena acompañar a las hermandades en Valencia, en muchas, con mucha potencia, de mucha gente, de mucha vivencia, de mucha tradición, de mucha historia. ¿Por qué reitero esto? Aparte de decir alguna cosa más ahora, porque para mí son eso. Son la fe del pueblo, son la expresión de lo que el pueblo vive y siente. Y tiene esas ocasiones, aunque sean muy singulares, de expresar sentimientos, de expresar experiencias y de mostrar, pues, su sensibilidad, la sensibilidad del corazón, viviendo, insisto, o haciendo memoria de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es verdad que en este presente las cofradías penitenciales y las hermandades tienen muchos retos. Pero para mí el principal es vivir y recuperar la centralidad de lo que son. Y lo que son es expresión externa de los misterios de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Desde la vivencia de la fe de los sencillos, digámoslo así, y con una carga profunda de caridad. Todas las hermandades y cofradías en sus orígenes, en sus procesos y en su tarea constitutiva, están obligados a la caridad, a las obras de caridad, que eran fruto de la penitencia que se proponían los penitentes en su origen. No era solamente una expresión folclórica externa o procesional, era fruto de la persona que hacía penitencia, de ahí los capirotes, de ahí las túnicas, de ahí los que arrastraban cadenas. En su momento se proponían penitencia en el ámbito de la Cuaresma para cumplir fielmente y experimentar el perdón que buscaban y necesitaban. Y esa penitencia era un reclamo de caridad posterior, que las hermandades y cofradías, cuando se constituyen canónicamente, tienen, la obligación de que en sus estatutos aparezca el compromiso de caridad, de atención a los pobres o de instituciones caritativas propias de la Iglesia. Es verdad que esos son los retos con riesgos propios de este tiempo presente: la descristianización de las personas y de los ambientes, el peligro de la reducción folclórica de la fiesta cristiana, y también pues esta vieja batalla ya de muchos años por detrás, en la Iglesia o sin ella, en la comunidad cristiana o sin la comunidad cristiana, en la parroquia o sin la parroquia, con el párroco o sin el párroco. Son historias que se repiten permanentemente en nuestros contextos personales.
Por eso, pensando en el lugar en el que hablamos, en el lugar en el presente, yo creo en la fuerza evangelizadora de la piedad popular. No solamente por criterio pastoral, sino por convicción. Incluso para preguntarnos si las hermandades y las cofradías penitenciales sirven para evangelizar el mundo de hoy. Es verdad que las hermandades representan el tipo de asociación de fieles laicos más antiguos que existe en la Iglesia, desde la Edad Media, mitad de la Edad Media. Y mientras muchas asociaciones más recientes o de los últimos 50 o 100 años han experimentado crisis de pertenencia, las hermandades y cofradías se mantienen, incluso crecen en muchos lugares. Y al respecto de esto, el Papa Francisco, recogiendo el pensamiento tanto de Pablo VI como de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, enseñan que la piedad popular tiene un componente misionero y evangelizador. Es verdad que, insisto, desde ese contexto de lo que supone la expresión externa de la fe de un pueblo que manifiesta su amor o su devoción de esa manera. De esto, de la importancia de la piedad popular, dice algunas afirmaciones que he tomado nota muy interesantes el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Digamos que en este ámbito el Papa, en su experiencia pastoral, es un experto, porque lo ha vivido especialmente en Buenos Aires, en las periferias de aquella ciudad monstruosa, y sobre todo la herencia cristiana de lo que nosotros intentamos transmitir en su momento evangelizador a los países de habla hispana, y que luego ellos pues han encarnado en su ser y en su forma de interpretar, y en este momento la vivencia de la piedad popular es mucho más fuerte en muchos países de América del Sur que en España, salvo honrosas excepciones que, bueno, pues tienen una manifestación multitudinaria. El Papa dice en Evangelii Gaudium que la piedad popular tiene al Espíritu Santo como agente principal, una inspiración. Es verdad que luego tendremos nuestras concepciones muy particulares, a veces reducidas, y esto, como cualquier ámbito pastoral teológico, pide de nosotros una mirada amplia. Dice Evangelii Gaudium, número 123, en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Es cultura encarnada. Y una gran parte de la historia de la Iglesia hasta nuestros días se sostiene con esos fundamentos. Esa es la raíz. Por ejemplo, sabéis que la aclamación popular por la seguridad de la asunción de la Virgen María a los cielos es unos siglos antes que la Iglesia pronuncia el dogma de la Asunción. El pueblo ya lo celebraba, el pueblo ya lo creía, lo tenía impregnado en sus raíces cristianas y en su forma de expresión externa de la fe. La Iglesia tarda en reconocerlo, como siempre, prudentemente, ante cuestiones de semejante envergadura. Por tanto, el pueblo fiel expresa lo que lleva y lo que siente y lo manifiesta de esta forma. Insisto, es encarnado en la cultura y transmitir de esa forma. Es, digamos, casi la perfección de la simbiosis de la fe cristiana y la cultura del pueblo, que lo lleva a manifestarse de esta forma. No vamos a decir ahora, pero sabéis por experiencia que las manifestaciones de religiosidad popular, de piedad popular, son innumerables e incontables. Ya no hace falta rebasar fronteras internacionales. Solo en el territorio español la forma de vivir y experimentar la fe es, digamos, propia de la cultura y propia de lo que el pueblo quiere decir. Es una afirmación que se convierte en pregunta. ¿Es lo que el pueblo quiere decir? ¿Es a lo que el pueblo le dejamos que diga? ¿Es lo que el pueblo fiel quiere manifestar?
O tal vez podemos correr el error de un sentido crítico, autocrítico, de hacerle decir al pueblo lo que nosotros pensamos que tiene que decir. Es la fe del pueblo, la piedad popular. Y los contrastes son muy significativos y muy aleccionadores. La piedad popular es una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Y digamos que es una realidad esencialmente misionera. Participar en algunas manifestaciones de piedad popular, las familias, llamando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. Es verdad que en estos tiempos de nueva evangelización, de reevangelización, pues queremos buscar e inventarnos o crear muchas propuestas pastorales novedosas, rompedoras. Esta también lo es, porque si aspiramos a grandes pretensiones o a convertir nuestras hermandades y cofradías en asociaciones culturales, al final acaban muriendo en el camino. Porque lo que el pueblo pidió en su momento, lo que quiso expresar o manifestar o ver, eran pues imágenes propias que le recordaran la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y desde esa realidad primera que lo es y fundante, las hermandades y cofradías tienen futuro, porque la celebración de los misterios esenciales de nuestra fe es inagotable, es para siempre. Y por tanto, hay ciertas cosas pastorales que evolucionan con el tiempo, las transforman, las cambian, algunas desaparecen, otras pues se quedan obsoletas o anticuadas, qué sé yo. Hemos caminado tanto, hemos conocido tantas cosas, pero la Iglesia siempre celebrará la pasión y la muerte de Jesús y la resurrección. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Aquí no hay límites, porque sin esta celebración cristiana y sus formas externas que ayudan a vivir lo esencial, sin esta celebración cristiana, pues no hay iglesia, no hay vida, no hay fe. Y por tanto, todo lo que pueda hacerse en ese beneficio mutuo y común, pues merece mucho la pena. En la respuesta última a esa afirmación del titulito de esta breve intervención, su lugar en la Iglesia diocesana, bueno, no soy yo el que tiene que crearlo ni dictaminarlo. A mí me toca firmar nombramientos y estatutos, que es la parte más áspera y más antipática. La pobre experiencia, digo por el tiempo compartido durante estos meses, por lo que he podido ver, he podido vivir y he podido escuchar, pues me resulta muy complaciente y me genera mucha esperanza. Algunos no la verán, yo sí. Sobre todo porque hay cosas propias vuestras que forman parte de vuestra historia y de vuestras costumbres. Historia y costumbre, raíces, historia y costumbre, raíces, el pueblo fiel, el pueblo de los sencillos, que no hay que perderlas, más bien cuidarlas y mantenerlas y acariciarlas. Es la historia de nuestros abuelos y de nuestros padres la que hemos recibido y la que nosotros intentamos mantener, cuidar y transmitir a los demás. Es verdad que la religiosidad popular forma parte de la historia y las cofradías penitenciales, tanto de Santander como del resto de la diócesis, también forman parte de la historia de la Iglesia que camina en estas tierras. Creo que siguen siendo necesarias para el anuncio o la expresión externa de la fe, y en este caso, por lo que a mí me corresponde en mis responsabilidades pastorales, pues por supuesto convencido de su importancia, convencido de su necesidad, y por parte del obispo, pues en este caso, la acogida, el apoyo y la promoción. Es mi gran deseo, es nuestro gran deseo, proclamado una y otra vez en estos tiempos, que la Iglesia diocesana sea una gran familia.
Y en la familia diocesana también están, por supuesto, las cofradías y hermandades penitenciales de Semana Santa. He dicho.